En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana en la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este gran programa conducido por Jorge Pomar junto a Catherine Martorell. América Latina y el Caribe suman alrededor de 35 países, son más de 700 millones de habitantes, y sin embargo hay un país que tiene a más de 210 millones de habitantes, que es Brasil. Ese país tuvo elecciones en un sistema muy parecido al de Chile, con 2 rondas electorales. Antes de ayer, los brasileras eligieron dirimir en un segundo momento. El 30 de octubre tendrán que elegir entre 2 líderes contradictorios. Uno, el actual presidente Jair Bolsonaro, que perdió su elección de primera ronda, aunque sorprendió. Sorprendió porque obtuvo muchísimo más de lo previsto. Hasta la más optimista de las encuestas le daba con suerte un poquito más de 40%. La más pesimista le daba 30%. Pues bien, obtuvo más del 43% de los votos, y Lula, el expresidente, que ganó la primera ronda, obtuvo casi un 49%, un poco más del 48%. Es un resultado que demuestra el nivel de contradicción que existe en Brasil entre 2 modelos, un modelo ultraconservador y un modelo progresista. El de un presidente en ejercicio que con inflación aguda, que aportó miles y miles, decenas de miles de muertos en la pandemia, por una política negacionista del COVID, obtuvo de todos modos una enorme votación, que además tuvo gran resultado, por ejemplo, en el Senado, exministros de él, como el juez Moro, que a su vez metió preso de manera injusta y absurda a Lula, fue electo senador. Así, en otros estados, puesto que es un país federal muy distinto a Chile, también Bolsonaro tuvo un buen resultado. Lo que quiere decir que quien quiera que gane enfrentará a un Brasil empatado, con un sistema de partidos reconocido por su fragmentación, una suerte de empate incómodo que se empieza a expresar en distintas democracias de América Latina, por de pronto la chilena, en que también Gabriel Boric, la comparación vale la pena, aunque obtuvo una enorme votación, no obtuvo una mayoría suficiente en el Congreso para hacer grandes reformas, situación idéntica que le ocurrió a Sebastián Piñera en 2017. ¿Qué quiere decir esto? Que Brasil, principal motor de América Latina y el Caribe, país industrial, parte del G20, protagonista de los BRICS, fundador de una buena parte de la nueva mirada en política exterior, creador y motor principal de la UNASUR, de la CELAC, tiene que entonces decidir si avanza hacia un proyecto más integracionista o un proceso más bien identitario de ultraderecha. Cierro, creo que en Brasil una vez más se confirma lo que ocurrió en buena parte del mundo occidental. La insolencia gana, la insolencia sin rebeldía, la insolencia que no es transformadora, la insolencia que no quiere cambiar las cosas, que en Italia, Suecia, Colombia, Chile, Argentina, Estados Unidos ha obtenido y obtendrá siempre un enorme resultado. Esta extrema derecha que depreda a la derecha clásica, puesto que estoy convencido que cuando la izquierda gobierna como la derecha, a la derecha no le queda más que la extrema derecha. Si suena conocido para algún tímpano nacional, será entonces un gran debate el que tendremos. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Buenas noches, radio escuchas de Arica hasta Punta Arenas, de Copiapó a Punta Arenas, en las señales propias de Radio Agricultura, y entre Arica y Copiapó en nuestras señales asociadas, este Chile Público que hacemos con municipios-por-chile.cl y con la app de Radio Agricultura. Recuerda que puedes comunicarte con nuestro programa siempre aquí la producción contesta todo a través del WhatsApp, que es el más 569-8868-4920. Voy a partir saludándolo a él porque usted ya lo escuchaba en la editorial del día de hoy, refiriéndose a las elecciones de este domingo recién pasado en uno de los países más importantes para las relaciones exteriores de Chile, que a todo esto además hasta el día de hoy no tenemos embajador, el señor Marco Antonio Enríquez Ominami. Buenas noches. Buenas noches y gusto estar contigo.
Muy contento está el señor Marco Antonio Enríquez Ominami porque ha vuelto la titularísima contertulia de este programa. Si usted está sintonizando además YouTube Live, radioagricultura.cl, ahí está haciendo todas las señas de saludo. Bienvenida, Catherine Martel. Hola, muy feliz de estar con ustedes y muy contenta que me hayan extrañado. Un saludo, además de mis contertulios, a todos quienes nos escuchan hoy día por la noche. Oye, partamos precisamente un poco con la editorial que decía Marco, ¿no es cierto? Yo quiero saber un poco la lectura de Catherine respecto a lo mismo. Solo antes quisiera hacer un matiz. Yo espero que, así como en su momento tuvimos en Chile a José Antonio Kast y a Gabriel Boric, como ahora en el caso de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, lo que a mí me gustaría para Chile, lo que a mí me gustaría para América Latina es nunca tener que enfrentarme a ese tipo de segunda vuelta donde uno termina votando con la guata apretada, ¿no es cierto? Y la luna de miel cada vez más corta. No, a mí me gustaría, ojalá, posiciones más ponderadas, posiciones más que logren juntar más voluntades, más que estas elecciones tan polarizadas que parece que últimamente nos estamos enfrentando. Catherine Martel. Oye, dos cosas que llaman la atención. Una, bueno, gran editorial de Marco Enríquez, como siempre. Pero dicho eso, cosas que llaman la atención. Uno, el cero, pero cero, cero, cero apunte de las encuestas. Me parece muy interesante. Y segundo, creo que ya empieza a llamar la atención que estamos encontrándonos con este fenómeno de los extremos en todas las partes del mundo. O sea, ¿dónde está el centro? ¿Dónde está? Y de alguna manera nosotros también lo vivimos con José Antonio Kast, con Gabriel Boric, esa sensación que dices tú, Jorge, de ir a votar con la guata apretada, yo creo que nos pasó a todos y me sumo. ¿M? Y yo sé que también le pasó a Marco Antonio, porque él muchas veces ha dicho, yo tuve que elegir, digamos, era entre dos opciones y no había nada más, digamos, y no era mi primera opción, y obviamente no lo era, digamos, él era una de las opciones, pero en el fondo yo creo que empieza, no sé, a llamar la atención esto que está pasando en todo el mundo, de esta derecha muy dura y esta izquierda muy, muy refundacional, y empieza uno a preguntarse dónde quedó la moderación, dónde quedó el centro, y es complejo para el diálogo político, para los acuerdos, para la construcción del país cuando nos enfrentamos a situaciones como esta. Así que, nada, pues, complicado y bueno, será claramente una dura segunda vuelta donde además vamos a tener, como decía Marco Antonio, un país dividido. Fíjense, y quisiera, Marco, también que me aclararas una cosa que tú te referiste, que en el caso de Luis Ignacio Lula da Silva fue injustamente encarcelado, uno de los adjetivos que más propinó Jair Bolsonaro en los debates, ni siquiera lo trataba de expresidente o Luis Ignacio, era usted convicto. Eso era como la palabra más repetitiva que uno vio en las cuñas. ¿Fue realmente, a tu juicio, yo imagino que lo seguiste mucho más a lo mejor que nosotros, a propósito también del Grupo de Puebla, pero fue realmente tan injusta esa condena donde año y medio purgó Luis Ignacio Lula da Silva en la cárcel, tomando en cuenta más allá de él, o sea, los niveles de corrupción del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva fueron muy importantes, a todo el mundo se acuerda del caso Lavallato, así como también 27 millones de brasileños salieron de la pobreza, una por otra. Pero yo tengo la impresión que la excarcelación termina siendo por un tema más procedimentario que porque es declarado finalmente inocente Luis Ignacio Lula da Silva. Y con esto en ningún caso estoy diciendo que Jair Bolsonaro es la panacea, ni estamos todos felices. Yo creo que Bolsonaro le hace mal a la política de América Latina. Pero si ustedes también me preguntan y me ponen entre la espada y la pared, entre un Lula y un Bolsonaro, otra vez con la guata apretada tendría que ir a votar por Bolsonaro, en mi caso personal. No me odies por eso. No. Pues si ya votaron por Kast, no, ¿cómo los voy a odiar? Si ya se morfaron a Kast, no, ya están perdonados los dos.
Oye, te tenemos que perdonar por votar por Boric, ¿ah? Oye, yo creo que lo de Lula lo dijo la Corte Suprema, la misma que lo encarceló, es la que lo exculpó, y no solo eso, Jorge, le quitó todos los demás cargos, todos, todas las demás acusaciones, porque se demostró que el juez y el fiscal eran corruptos. Entonces, lo que quedó demostrado es que todo el proceso estaba viciado, porque había una intención política. Yo lo viví en carne propia con el fiscal Abbott, la fiscal Chong y el fiscal Pablo Gómez, un trío de fiscales corruptos que se coludieron para sacarme de carrera el 2017 y el 2021. Así es que lo sé en carne propia, lo afirmo, mido el peso a mis palabras, lo demostré en tribunales. Y Lula también, no somos lo mismo, Lula es otro tamaño que yo, pero yo tuve que esperar 8 años por un juicio, querido Jorge, para demostrar que todo era absurdo, que no debía haber juicio. 3-0 gané, después el Tribunal Constitucional, 10-0. El TER, por unanimidad en todas las instancias. O sea, la pregunta es cómo uno resuelve estos problemas, Jorge, porque el día de mañana le va a pasar a Catherine, la van a acusar, y la mera acusación la va a sacar de carrera, y le va a dar lo mismo a la ciudadanía, si es inocente o no. Y ella esperará 8 años, o sea, estamos en 2022, 2030, Catherine, cuando seas declarada inocente, te preguntaremos de vuelta, ¿pero eras de verdad inocente? La tipa va a decir, pero ¿cómo lo hago? La pregunta es ¿cómo lo hace Lula? Lula dice, no cometí el delito, lo condena un juez que, fíjate, que es bien interesante el caso. El juez que lo condena, que se demostró, lo dijo la Corte Suprema, que es la misma que condenó a Lula, que el juez tenía evidencia de parcialidad, y adivina qué cargo ocupó el juez que condenó a Lula una vez que Lula cae preso y gana a Bolsonaro porque Lula está preso. ¿Qué cargo ocupó el juez? Ministro de Justicia. El juez Moro, o sea, el tipo lo condena, lo nombra ministro de Justicia, evidencia más elocuente de un trato, de una por otra. Y yo creo que hay un principio básico, Jorge, en la vida, y es que uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Para que te prueben lo contrario, tiene que haber un dispositivo, que son varios, Catherine me ayudará, neutralidad, objetividad, debido proceso, plazo razonable. Bueno, con Lula nada de eso se cumplió, y lo sospechoso no es que haya salido de la cárcel ahora, es que lo metieron preso justo para la elección presidencial de 2018. Si Lula estaba libre, no ganaba Bolsonaro, ganaba Lula. Entonces, evidentemente yo no soy santo, ni Catherine es santa, ni Lula es santo, por supuesto, pero otra cosa es la corrupción. La corrupción supone un acto que tienes que probar de que tú te pusiste de acuerdo para favorecerte a ti mismo y tiene que haber alguna evidencia. En el caso de Lula no la había un departamento que no estaba ni a nombre de él, que nunca había utilizado un enredo del porte de un buque, que por eso lo llevan preso, Jorge. Entonces yo sería súper taxativo en eso. No tengo duda que Lula, en este caso por el cual se fue preso, era completamente inocente, y lo dijo la Corte Suprema, por unanimidad. Le tumbaron todas las demás acusaciones. Claro, tú dirás, bueno, pero es que estaba viciado el caso. Bueno, pero es que para probar las acusaciones hay que hacer las cosas como corresponde, y si fuera tan flagrante, sería fácil de probar, por algo no lo logran. A mí me pasó exactamente lo mismo. A mí me dijeron, usted es un corrupto. Bueno, pero pruébelo. No fueron capaces de probarlo en 8 años. No lo éramos. Nunca fui corrupto, nunca fui funcionario público, no había dinero por medio, no había un peso en mis cuentas, y sin embargo, me pasé 8 años en juicio. Entonces, creo que es muy buena tu pregunta y me apasiona, porque creo que es el drama que estamos viendo en América Latina. Porque hay una demostración factual de que hubo fiscales coordinados para sacar de carrera a un tipo de liderazgo. Me pasó a mí, y yo te confieso, me hubiera gustado más solidaridad del debate público en Chile, pero mañana le va a pasar a Catherine, que yo voy a tener un amigo fiscal, yo Marco, un amigo mío, de izquierda, le voy a decir, hazme un favor, imputa a Catherine. Él la va a imputar, la va a formalizar, la va a acusar y va a estar hasta el 2030 inhabilitada, porque el plazo juega a favor del fiscal. Y eso atenta contra la democracia. El problema, Jorge, y te lo doy de vuelta, claro, ¿y cómo hace entonces para no coartar al fiscal que debe investigar a Catherine y a Marco? Ese es todo el equilibrio, por eso es tan importante que la carrera funcionaria, que el sistema del Ministerio Público, el monopolio y la acusación penal sean de excelencia, y son en general, no todos, buenos mediocres. Ojalá tuviéramos fiscales de excelencia. Hay algunos excepcionales por si acaso, ¿eh? Hay una cantidad de fiscales meritocráticos, abnegados, pero también es cierto que tú y yo lo sabemos, filtran a la prensa de manera sesgada, salen en la prensa para obtener un cargo, como en la película Game of Thrones. Se trata de quién obtiene el mejor cargo. Estamos en el peor de los mundos, porque los fiscales son los únicos que no tienen jefe, Jorge. Tú tienes jefe, Catherine tiene jefe, yo tengo jefe. No tiene jefe un fiscal. Cuando tú los denuncias, Jorge, y lo termino acá, si tú denuncias a un fiscal por procedimiento irregular,
¿Tú sabes quién sanciona al fiscal, quién investiga al fiscal? Otro fiscal. Adivina, en el 100% de las denuncias, ¿cuántas han llegado a puerto? Casi ninguna. Casi ninguna. Solo el caso de Arias, otro corrupto, o solo ese tuvo algún tipo de sanción. Si no, pasan por alto. Entonces yo creo que lo de Lula es fascinante, porque la democracia no la puedes secuestrar y ahora le toca a él ser candidato y tiene una enorme chance de ganar quien fue injustamente criminalizado por el Estado. Esa es la figura puntual como persona natural de Lula da Silva. Pero ¿qué pasa también todo con los casos que acompañaron sus años de gobierno? Bueno, eso es un gran punto, perdón, pero es un gran punto. Por supuesto, pero por supuesto que hubo corrupción en Brasil, si hay gente condenada y presa. Hay gente confesa, Jorge. Y también hay gente confesa que reconoció que fue confesa porque la extorsionaron y la tuvieron que sacar de la cárcel. También ha pasado en Chile que los fiscales te encierran y le dicen, Catherine, o te entregas rápido o te tengo 8 años en una pesadilla. Y hay gente que tiene cáncer, que está enferma y que se entrega sin tener verdadera culpabilidad. En Brasil pasó exactamente eso. Y en Brasil tienes razón tú, hay casos de corrupción, pero para condenar a alguien a la cárcel o a lo que sea, necesitas un juicio. Y ese juicio estaba, no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Brasil, por unanimidad, viciado. Todo estaba mal hecho y conducía evidentemente para meter preso a un tipo por razones políticas. Catherine Martorell, usted seguramente también pudo seguir, ¿no es cierto?, Oye, paréntesis, antes de la pregunta, quiero recomendar una serie que no sé si está todavía en Netflix, Sí, pero sí se está. llama El Mecanismo. Claro, Explica en buena medida todos los juicios paralelos, en fin. así es. Es bien interesante. ¿Cómo Y funcionaba? hay otra serie que yo recomiendo que es donde demuestra lo corruptos que son los fiscales, que también está en Netflix, de buscar el nombre, son dos. Es una película muy famosa que ganó varios festivales, que es la respuesta al mecanismo que demuestra cómo todo fue truchado. Yo no Pero vi, vamos, no la he visto, pero la vería con mucho gusto, fíjate, porque además en el mecanismo al final se empieza a conocer todo este tema de los jueces, del fiscal, en fin. Así que, y la frustración de la policía, cuando finalmente siente que va hacia un lado y se empieza a dar cuenta que está todo sucio. ¿Ah? Mm. Lo que te queríamos preguntar, Katy. No quería hacer spoiler, perdón. No, ningún spoiler. Lo que te queríamos preguntar un poco, Katy, tiene que ver a propósito de lo que comentaba Marco, porque finalmente yo creo que nadie está tan metido ni enterado, especialmente desde acá de Chile, ¿no es cierto?, de cada paso a paso que se dio en el juicio a Lula y en los distintos casos de corrupción, ¿no es cierto?, de su gobierno. Sí, lo que existe son ciertas cifras de entidades que muestran que durante el gobierno de Lula, Marco dice que, bueno, son juicios que tienen varios matices, pero que durante los años de Lula se dieron niveles de corrupción muy altos en el caso en el caso de Brasil. Entonces, es difícil entender, especialmente para nosotros desde Chile, cómo un presidente que estuvo preso, insisto, póngale todos los matices que puso Marco, que por lo demás puede tener toda la razón del mundo. Pero un presidente que estuvo preso, yo me acuerdo cuando veíamos en las cámaras con el traje naranjo de Lula, era bien impactante. Y todos los juicios de corrupción, amén también de la famosa serie El Mecanismo, que probablemente mucha gente vio y que está bien de moda ahora, a propósito también de las elecciones del domingo pasado. Y también tenemos un Jair Bolsonaro que, claro, que cuenta con a cargo casi con 700.000 muertos producto de la pandemia, ¿no es cierto?, que tiene unas salidas de madre que uno también desde acá le cuesta entender, le cuesta poner en contexto, una personalidad que no se condice en nada con el lenguaje internacional, ni la diplomacia. Entonces, bueno, es como volver un poco a lo mismo. Ojalá no tengamos que, de nuevo, enfrentarnos a este tipo de elecciones, ni en Brasil, ni en Chile, ni en ninguna parte de América Latina. Bueno, en Brasil ya un hecho, digamos, van a enfrentarse a esa decisión. En el caso de Chile, yo me temo que, mira, yo creo que la mayoría, y a propósito del voto del plebiscito, ¿no? Yo creo que hubo un centro muy importante, pero creo que ese centro tiene que tomarse los espacios, si no van a seguir estos extremos intentando hacerlo. Entonces, una de las cosas que me parece interesante es que se avance rápido
es la solución para una convención o una nueva constitución o como quieran llamarlo, me da lo mismo. Además han hablado de distintos organismos posibles, en fin, y de los marcos teóricos. Pero lo que sí me pasa es que creo que eh, quienes ganaron realmente la elección fue el centro. Y creo que ese centro hoy día necesita construir, porque si no lo hace, todo lo que se avanzó va a ser finalmente tomado o por la extrema derecha o por la extrema izquierda y vamos a empezar a perder ese centro que apareció de esta forma maravillosa en el rechazo. Vamos un poco a temas país, ¿ah? Para seguir un poco ligado con el devenir que está teniendo el gobierno. CADEM, como todos los domingos, desaprobación del presidente Boric, que sube 3 puntos. Crece el respaldo a la convención con expertos y constituyentes electos. Yo siento que ha ido esto... Te di el pase, ¿eh? Te di el pase. Me diste el pase ahí para juntar los temas. Yo siento que estamos lejos de ese deseado acuerdo. Estamos más lentos de lo que todos pensábamos después del 4 de septiembre, que poco menos que durante septiembre iban a haber ya ciertas estructuras, pero pareciera que no hay acuerdo ni en expertos. Hay partidos que todavía no están seguros del plebiscito de entrada, y sobre todo hay un enjambre respecto de los bordes que debe tener esta convención y del rol de los expertos. Entonces me gustaría que me dijeran un poco cómo ustedes encaminarían ese proceso y sobre todo en qué dirección. Y sobre todo, y cuando digo en dirección, me refiero a los mínimos comunes que ustedes crean puedan ir convenciendo al que está enfrente, porque convencerse entre nosotros o entre ustedes, ¿no es cierto?, va a ser fácil entre la misma familia política. Pero, ¿cuáles son los mínimos comunes que ustedes ven al frente? Y a propósito, ¿no es cierto?, que ustedes también están en veredas de enfrente, que efectivamente podemos avanzar para que esto definitivamente sea un proceso mucho más ágil, mucho más lozano y rápido, porque las urgencias de Chile no es una buena cuña. Las urgencias de Chile efectivamente son hoy. Marco Antonio. Se llama Al filo de la democracia, el documental que les recomiendo, está en Netflix, que es bien impactante, que cuenta todo esto, que en un contexto efectivamente de corrupción en Brasil, como fiscales corruptos, jueces corruptos y medios de comunicación corruptos se coludieron para secuestrar la democracia. Véanlo porque es un gran documental, ¿no? Al filo de la democracia, que por lo demás de la hija de un amigo mío, por eso en paréntesis, un accidente, lo supe después de verlo. Sobre nuestros elementos comunes supongamos que Catherine y yo somos los mejores representantes de nuestros sectores. No lo sé, pero por lo menos si en este programa se trata un poco de este esquema, yo creo que hay algo en común y es que el triunfo lo tiene Catherine y tú, Jorge, ustedes triunfaron por lejos, los del rechazo. Y yo creo que eso obliga a un acuerdo primero, y es que quedó muy fragilizado la necesidad y la viabilidad de un segundo proceso constituyente. Yo partiría por ese acuerdo, porque me parece que parte de lo insoportable de mi familia es cuando alguien dice, no pasó nada y todo el mundo quiere un segundo proceso. Más o menos, si te vas de una paliza de ese tamaño, ustedes en eso, incluso en eso han sido generosos, no han usado el argumento de decir, bueno, cuando uno gana de esa manera, uno podría dudar incluso que los chilenos quisieran un segundo proceso. Supongamos entonces que ese es un acuerdo común donde todos concurrimos con prudencia. Significa mucho más exigente el segundo proceso, más corto, creo que estamos todos de acuerdo, no puede durar lo mismo que el otro, no puede ser igual de tortuoso, más práctico, más eficiente, y yo creo que no puede ser una hoja en blanco. En eso yo sí creo que la hoja en blanco, de algún modo, es un deseo que tampoco es dramático, pero yo preferiría, las dos cosas me parecen bien, pero si se trata de mí, yo prefiero que usemos todos los textos que hay, porque ya más o menos 155 diputados, más 50 y tantos senadores, más 155 constituyentes, más 200.000 personas participando en un cabildo, más la Comisión Ortúzar, más 50 años de dictadura y democracia, uno podría más o menos intuir de que el concepto de Estado subsidiario es un tema que hay que cambiar, que hay un problema con el sistema político, que hay un problema con la definición de los derechos, y más o menos creo que en eso está bastante establecido lo que falta. Y lo que sí creo donde hay ruido evidente
Y eso fue la única gracia de lo patético de lo que ocurrió, de lo cual yo solamente creo que nos queda reírnos, de que un país vota 80-20, sigue un proceso y vota 62-38, pero es mucho más que eso, el rechazo, en una cosa loca, en que de repente el país dice, ¿sabes qué? Mejor no. Lo único bueno es el aprendizaje. ¿Y qué es lo que podemos aprender? Que los chilenos no quieren más debate sobre plurinacionalidad, donde se rompa el principio de igualdad ante la ley. Que el debate del aborto es un tema que perfectamente puede resolverse vía ley y no tiene por qué estar inscrito en la Constitución. Porque me parece además que también queda en evidencia que la propiedad privada, la vivienda propia, apareció como uno de los elementos que hizo ruido. En una buena idea de los constituyentes y de Boric de hablar de dignidad, no le faltó subrayar bien que el derecho, la aspiración a la vivienda propia no es una aspiración de los ricos, es una aspiración de la mayoría de los chilenos, incluso los más pobres, que sabiendo que las AFP son un desastre, sueñan con tener una pequeña casa para dejarle algo a sus hijos. Y eso no es un sueño de la derecha, es un sueño súper normal en un país sin Estado social y democrático de derechos. Entonces diría que ya sabemos las vigas de una nueva constitución, los problemas, y creo que si tenemos que, para no perder toda la plata, y no enojarnos más aún con los constituyentes, casi todos, ejército de inútiles que fueron incapaces de hacer un texto y de aprobarlo entre todos nosotros, si eso, que nos quede algo, es el aprendizaje, y están las actas de los debates, hay muchos elementos y mucho insumo, debería ser bastante rápido a mi juicio, y directo al problema, 1, 2, 3, que los derechos, y rápidamente zanjar. Creo que los próximos constituyentes deben ser de grande capacidad de acuerdo y de mucha audacia en el tiempo. Yo sí creo que se va a instalar un problema porque de lado y lado vas a tener una extrema derecha o una derecha que también va a empezar a decir, bueno, con ese enorme respaldo que tenemos, van a tratar de imponer un poco más los límites, ya lo dispusieron en la carta, Catherine, en que hablan del derecho a la vida, que a mi juicio esconde un deseo de impedir el debate del aborto. Y, por otro lado, de una extrema izquierda que diga, no, igual perdimos por culpa de la fake news y por culpa de no sé qué manipulación, y en realidad el país se muere de gana de que el texto del 2022 se vuelva a escribir, porque el problema fue la plata que tuvo la derecha. Entonces, en esas dos verdades expresadas de manera accidentada, puede ser una pesadilla, pero espero que lo que estoy diciendo tenga popularidad y tengamos una constituyente breve, concisa, que inmediatamente tome los 10 puntos sensibles y eso los zanje en 6 meses. Voy contigo, Catherine Martorell, de esos mínimos comunes que tú crees le hacen sentido, ¿no es cierto?, a la familia política, en este caso de Marco Antonio, pero el señor Luis Fraile dice que primero hacemos una pausa comercial y luego con más Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. El señor Marco Antonio Enríquez Ominami participa, como es habitual, de los días martes aquí en Chile Público. Y también la señorita Catherine, la señora ahora, hace un mes atrás más o menos, la señora Catherine Martorell, también a quien además le aprovecho de dar la palabra. Estábamos conversando, para los que no estaban en el primer bloque, acerca de los mínimos comunes que cada uno desde sus veredas políticas creía que eran atingentes para los de la vereda enfrente. Y lo primero es hacer una pequeña mención a las urgencias, ¿eh? Yo creo que más allá de la importancia de la nueva constitución, y que es un proceso que hay que terminar y que hay que cerrar, no podemos dejar de lado el problema de la seguridad en nuestro país y el alza de los precios. Y yo creo que ahí aprovechar de hacerle un llamado al gobierno que gobierne en ese sentido, porque el proceso constitucional, si bien ha estado un poco más lento de lo que uno quisiera, están dando a manos de los partidos políticos y de quienes deben también tomar estas decisiones, y en su caso está Analía Uriarte, la ministra, participando de todas estas reuniones, y por lo tanto que le ponga harta cabeza a la seguridad sobre todo. Dicho eso, yo creo que hay muchas coincidencias en los mínimos comunes. De hecho, si uno hiciera una limpieza de la constitución de la dictadura o de Pinochet,
esa es una constitución que de lo que tenía escrito originalmente queda muy poco, queda un 30%, un 25%. Entonces uno podría decir, ¿sabes qué? Partamos de la base de eliminar eso y el resto empecemos a conversarlo, que es un poco la no hoja en blanco, obviamente considerando toda nuestra historia constitucional, todo lo que hemos vivido, los proyectos de ley, lo que se ha construido, o sea, todo eso tiene que estar en la mira, pero a mí me parece que la hoja en blanco fue uno de los grandes errores. De hecho, por ejemplo, en la eliminación del estado de emergencia, eso fue precisamente la hoja en blanco, el decir, no, ¿para qué vamos a replicar estos cuatro eh, modelos de excepción constitucional? Ahora que estamos en hoja en blanco, vamos con solo dos, que es asamblea y sitio, por ejemplo. O sea, yo creo que en muchos casos se vio lo dañino que podía ser el partir de la hoja en blanco. Me parece que la gente está agotada con el proceso, pero creo que es muy peligroso no cerrar el proceso y de verdad, señores y señoras, y a todo el mundo que nos está escuchando hoy día, eso es pan para hoy día y hambre para mañana, porque esto es una deuda social, ya se manifestó el 80% de quienes votaron en el plebiscito de entrada de que quieren una nueva constitución y por lo tanto hay que cumplir con eso y hay que hacerlo y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Y estoy de acuerdo entonces en que ese proceso no sea agobiante y que existan estos mínimos comunes. A mí me parece que 6 meses de trabajo es más que suficiente. Por supuesto que no tener hoja en blanco. Eh, Creo que es importante tener estos marcos. Y el comité de expertos yo lo veo en un rol sobre todo de armonización. Veo un comité de expertos más en el lado de la armonización del resultado constitucional. Incluso, y aquí aunque me reten, pienso que podrían ser ad honorem aquellas personas que participen del proceso constitucional, en fin. Y creo que está zanjadísimo el tema de la plurinacionalidad, me parece muy bien lo que dijo Marco Antonio respecto al aborto, yo creo que eso es algo que se puede discutir en una ley, el gobierno presentó ya un proyecto de aborto libre, por lo tanto eso va por otro carril. En materia de seguridad, se eliminó el terrorismo. A mí me parece que es muy importante señalar que el terrorismo daña los derechos humanos, que el terrorismo tiene que estar presente, que una persona que ha sido condenada por terrorismo no puede ser candidato a nada. O sea, yo creo que hay cosas en materia de seguridad que son súper importantes. El reconocer a nuestras policías, porque en la propuesta constitucional se hablaba de las policías y solo se les nombraba para la destitución del general director y el director general. Entonces me parece que el reconocer a las instituciones como Carabineros de Chile, la Policía de Investigación es fundamental. El tema de la vivienda propia creo que fue muy, muy clave la decisión de las personas. Yo creo que es muy legítimo aspirar a la vivienda propia y nunca se entendió el por qué no dejarlo por escrito, se rechazaron indicaciones en ese sentido, nunca se entendió si se quería replicar el modelo del alcalde Jadwe en Recoleta respecto a las inmobiliarias populares, en fin, ese manto de duda que se generó me parece que fue súper innecesario y sobre todo, para mí y aquí como abogada, la separación de poderes y el poder judicial como un todo. A mí este tema de los sistemas de justicia era una de las cosas que me daba más dolor de guata dentro de varias. ¿Cree que podemos hacer como cierto checklist, no es cierto, de entonces los puntos que yo escuché y fui recogiendo de ambos? Plurinacionalidad se acaba, lo cambiamos por multiculturalidad, asumo, Marco, Katy, ¿no es cierto? Sí. Multiculturalidad versus plurinacionalidad. Reconocimiento a los pueblos originarios de todas maneras. Chile es un Estado unitario, hay un solo sistema de justicia que además un poder judicial, sí, Marco. No, plurilingüístico, que son multiculturalidad, un país plurilingüístico, y además te quiero decir por qué, porque los mismos pueblos originarios votaron contra la norma, así que habría que ser el rey de los idiotas para además insistir si los propios pueblos originarios no se sintieron representados por la propuesta. Ganó el rechazo en las comunas donde ellos son, según el censo, mayoría. Mayor cantidad, sí. Mayor cantidad, no son mayoría, donde hay mayor cantidad, exactamente. Y respecto al Estado central, por ejemplo, yo no estoy tan de acuerdo. Creo que en eso, el problema es que eso lo doy por perdido desde ya, porque creo que los constituyentes, si algo se farrearon, Jorge, fue el debate del sistema político. Era tan el enredo que habían armado con esta cosa, este concepto de sistema asimétrico mezclado con autonomías regionales, armaron tal enredo. Oh, y nombres que no entendía nadie. Que para decirlo coloquialmente, si me permite, se pitearon, se echaron a perder un verdadero debate, que es que Chile es una monarquía napoleónica y borbónica, que no alcanza, que parte del problema político de Chile,
La crisis que estamos conociendo, que es más aguda que antes, a mí no me molestan las crisis, Jorge, creo que la democracia es sinónimo de crisis, siempre estamos en crisis, y para eso es la democracia. Sí me preocupa el nivel, la agudeza de las crisis, que son cada día peores, y creo que el sistema está crujiendo, que hay que cambiarlo por un semipresidencialismo y por un sistema descentralizado muy distinto al que tenemos, pero creo que esa batalla, yo voy a seguir peleando toda mi Fíjate vida. que no, yo creo, Marco, que se puede dar. Yo creo que se puede dar. O sea, a mí me parece, por ejemplo, posible que un presidente pueda decir, ¿sabe qué? Yo renuncio y cambio el Congreso, por ejemplo. Que el presidente Piñera hubiese podido tomar esa decisión en algún minuto. O sea, yo creo que se puede buscar un... Yo no creo que esa puerta esté cerrada. No sé si un sistema tan semipresidencial o... No sé, pero yo creo que se puede buscar un... ¿Sabes por qué creo que? Porque creo que está muy jodida esta idea de separar jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de coalición, porque cuando cambias el sistema político afectas a buena parte del sistema político, por lo pronto a los senadores y diputados. Y como el presidente de la República, a diferencia de ustedes que votaron incómodos por Castro, yo voté cómodo por Boric en segunda vuelta y votaría feliz por Lula si fuera brasilero, pero no lo soy. Oye, ¿volverías a votar feliz por Boric? Cuéntame. Votaría mil millones de veces por Boric frente a Cast. Frente a Cast, dije. Pero dicho esto... ¡Se le llegaron a caer los anteojos! Antes eran 10.000 millones de veces, ahora es 1.000 millones de veces. No, bueno, no molestemos a Marco. No, hoy día no, porque además no, me echo de menos, así que no. En vez de 10.000 millones, 1.000 millones. Pero efectivamente hay una baja en los miles de millones, pero siguen siendo 1.000 millones. Dicho esto, yo lo que sí creo es que, y aquí termino, es que, ¿sabes, Catherine, Jorge? Que creo que es parte del problema, y por eso yo responsabilizo a Boric del fracaso frente al rechazo. Porque cualquier cambio de sistema político requiere un gran narrador, requiere un gran motor, requiere alguien que pelee por las cosas. Y como Boric en eso ha sido muy incompetente, porque ni ha resuelto los problemas de la urgencia, que son la economía, la inflación, la seguridad, como tampoco fue capaz de ser un verdadero motor del proceso constituyente. Él tuvo, corríjanme ustedes, 30 constituyentes propios. Si yo le sumo a socialismo democrático, con facilidad llegó a 60. ¿Tú te imaginas que el tipo tiene 60 constituyentes y no fue capaz de juntarse con ellos, de conducirlos, en el buen sentido de la palabra, liderar, porque la política es dar sentido a las cosas, la política es el sentido. No le dio sentido, entonces malamente, Catherine, en la próxima constituyente, con un presidente que no es con esos niveles de incompetencia en materia política, no va a conducir. ¿Cómo va a conducir él diciéndole, compatriotas, le propongo que haya semipresidencialismo, que la Cámara de Diputados y el Senado se enojen en serio, porque hay que enfrentar a las corporaciones. El Senado, y en esa es mi diferencia con los senadores, algunos los respeto mucho, otros no tanto, es que no sean frescos. Opinaron hasta el destajo en el debate cuando se trataba de ellos. Tenían el mayor conflicto de interés y se trataba de ellos en la propuesta, que ellos perdían la pega. Entonces, en eso, Jorge, con mucho cariño, los medios de comunicación, francamente, en una falta de rigor total, cuando los entrevistaban, decían, senador, usted que va a perder la pega, ¿qué opina de la constituyente? Y los tipos se permitían una paliza, y ningún periodista le decía, pero a lo mejor usted está respirando por la herida, porque se trata justamente de que usted se vaya. Para enfrentar un conflicto de interés así, que es normal en la sociedad y en el debate político, necesita un presidente líder que debata, que diga, bueno, yo no veo cómo en 2023, con la economía peor, la seguridad peor, va a tener un Boric mucho más carismático, mucho más activo para defender lo que tú estás proponiendo, y yo también. Oye, Marco sigue hablando y le va a llegar carta, ¿eh? Igual que a mí. Te las mando. Te va a llegar carta, Marco Antonio. Sí. Oye, una pregunta sobre la carta. ¿Permite, Jorge, árbitro, se pasa un paréntesis? Por favor, haga todas las preguntas. Empieza la sección copuchenteo ya. Yo no he hablado de este tema, pero en mi programa feliz. Se pegaron en la puerta, en la moneda. ¿Por qué te mandan? Yo lo vi, te confieso que lo vi por arriba, pero vi una carta de la vicepresidenta de Chile con sello postal, con recursos fiscales, con plata de todos nosotros, para notificar al presidente de la oposición, de un partido de oposición, para decirle que tus dichos lo habían molestado. ¿Tú imputaste delito? No. Y si aunque fuera así, para eso están los tribunales. Lo que no entiende la persona afectada, ¿desde cuándo uno tiene en la moneda un padrino que te proteja con recursos fiscales? ¿Por qué usan el correo de Chile, que es pagado por todos nosotros? ¿Yo estoy loco o leí mal? Lucía, dame el parece que tenía.
Parece que tenía... Yo lo que no podía, la verdad es que nunca entendí muy bien cómo fue que pasó una cosa así. Literalmente es lo que tú dices. A ver, en ese programa, y yo lo expliqué, ese fue un programa donde se dio a conocer una nota de interferencia, que fue el día en que renunció Lucía Damer, y en que no había ningún comunicado del gobierno, nada. Y en ese programa se habló lo que decía la nota, y la nota decía que el presidente estaba en conocimiento de que Lucía Damer tendría que ir o iba a ir a declarar al FBI. Bueno, Lucía Damer, después de que se da este programa, dice que esto es falso y luego lo hace el gobierno, pero eso fue posterior al programa. Lo raro es que este programa fue el 15 de septiembre y el 22 de septiembre la vicepresidenta de la República, con fondos públicos, con firma y timbre, y por correo certificado, es decir, por correo de Chile, manda una carta al presidente de mi partido, pidiéndole que yo me retracte públicamente porque mis dichos dañan a la democracia. La verdad, y sin ser capaz de separar la institución del presidente de la presidencia de la República. Yo no había visto nunca nada así. De hecho, en un ejercicio mental me puse a pensar por un segundo cuántas cartas tendríamos que mandar en el gobierno del presidente Piñera, y me parecía un gasto público enorme. No tengo mucha explicación. Pero sí me parece que esto afecta a la libertad de expresión, pero por sobre todo me parece que es sumamente complejo el qué querían lograr. ¿Querían intimidar? ¿Cuál es el objetivo de que una vicepresidenta de la República esté escribiéndole a un presidente de partido por una militante que además aclaró? Yo aclaré que esto lo había dicho antes de que existiera información del gobierno y que me estaba remitiendo literalmente a lo que decía un medio de comunicación. O sea, tú estabas Y comentando además, la noticia de un medio de comunicación, no es que sí, tú claro, hayas tenido ningún antecedente paralelo. no, yo dije lo que decía la nota. De hecho, en el programa, yo creo que ni siquiera vieron el programa. En el programa, Gonzalo Feito me pregunta y me dice, Catherine, explícanos tú la noticia. Y yo le explico lo que dice el diario Interferencia. Entonces, la verdad es que es bien difícil de entender, y sobre todo viniendo una persona como Carolina Toá, que tiene experiencia política de muchos años. Yo todavía la verdad es que no, me pasa lo mismo que Marco Antonio, no dejo de sorprenderme. No, no, Yo no creo quiero que ser, no quiero ser machista con este comentario, lo último que quiero es ser machista, pero ¿no tendrá algo que ver de la pelea anterior que tú arrastras con Carolina Toá en el mismo programa donde, claro, se subieron ambas un poco el tono de voz? Yo lo que hice fue decirle a ella que si iba a ser ministra del Interior estudiara el comportamiento delictual del país, conociera las cifras. Eso fue antes que la nombraran. Eso la puede haber molestado. Sí, en un minuto ella sube el tono y me dice, me levanta la mano y me dice, cállese y escuche, y yo le digo que a mí nadie me levanta la mano, ni me hace callar, ni me dice que escuche. O sea que eso pero yo creo que eso fue en el calor de un debate en un programa. Yo no puedo creer que un mes después, no sé, bueno, no un mes, 2 semanas después, ella con un enojo traído de antes vaya a escribir una carta así. O sea, es que además, yo no sé, pero imagínate esto, Jorge, tú llegas en la mañana y dices, equipo, tengo una idea, voy a escribirle una carta a una militante de un partido al presidente, de un partido de oposición como vicepresidenta, con mi firma, con timbre, con logo, porque la verdad es que no me gustó el comentario que hizo una persona, que quiero recordar que ese día todo el mundo habló de la noticia. Entonces, y que nadie le haya dicho, ¿sabes qué? Quizás no es una buena idea, o que ella misma, con toda su experiencia, no lo supiera. De verdad, yo sigo sorprendida y sigo sin entender qué fue lo que le pasó. Yo solamente espero, y con esto termino, yo sé que Marco quería decir algo más, pero yo con esto termino. Yo solamente espero que toda esa fuerza que ella tiene, toda esa pasión con la que escribió la carta, la utilice efectivamente en lo que es una prioridad para los chilenos y que es parte de su cargo, que es la seguridad pública. Yo quisiera agregar dos cosas. Una es que el diario Interferencia a mí es un diario que me encanta, estoy suscrito y lo recomiendo, y me llama mucha atención de cómo desde el mundo del progresismo le disparan al diario porque le ha publicado notas duras para nosotros mismos. A mí me parece que es un error nuestro que sea un diario que ha demostrado ser súper riguroso
en sus investigaciones. Y lo segundo, yo tengo una hipótesis mucho más simple porque hizo la carta. Estaba pensando porque, a ver, yo veo mucho TikTok y me estoy empezando a reír mucho y me da mucha vergüenza ajena a nosotros, los políticos y los periodistas, porque sin parar todo el mundo dice, me sorprende, estoy impactado, nunca había visto. Todos los discursos son todos iguales, ¿eh? Pero hasta ellos efectivamente estoy con Catherine. Me pasa un poco lo mismo. No sé cómo decirlo de manera más tenue, pero me llamó mucho la atención. Porque dije, ¿con qué objeto le mandan una carta? Pero tengo una hipótesis, hiper A miserable, ver, que habla muy mal de mí, pero lo creo. Y es que yo creo que Carolina Toá quiso poner que era vicepresidenta, quiso que se supiera. Porque la verdad es que la carta la firma como vicepresidente. Dije, debe ser mucho más simple todo. Dijo, aquí aprovecho que alguien sepa que soy vicepresidenta de la República. Yo lo pensé y dije, la única lógica que tiene es. Y la otra, que también habla mal de mí, me pone en una posición más de comentarista que de liderazgo, es que quizás se lo pidió el presidente. Y le dijo, mira, esto es demasiado grave, manda tú una carta. Y como venía recién asumida, más bien fue parte de un juego, porque nadie, de un trueque, porque nadie en su sano juicio enviaría una carta a un partido de oposición para pedirle algo que no vas a obtener. Una regla uno de la política, no pidas cosas que no vas a obtener. Yo, por ejemplo, yo te reconozco, en todo caso no me arrepiento, pero te reconozco que sobre Piñera, Catherine, yo dije cosas terribles, pero no te jamás... llegó carta, no te llegó carta. No, pero además, lo que sí aprendí es que a mí mi equipo me decía, pidamos la renuncia al ministro. Yo era muy crítico, decía, pero ¿para qué le piden la renuncia si no te la van a dar? Y esta cosa de andar pidiendo cosas que no te dan te deja muy mal. Y lo que hace Carolina Toa carece de lógica. ¿Cómo te vas a pedir al presidente de un partido que subordine a una militante a un acto súper duro, que es que públicamente se autoflagele, que se autolapide y diga, hola, soy Catherine Martorell, me ha pedido el presidente de mi partido que le pida disculpas al gobierno? Eso no iba a ocurrir en ninguna parte, conociendo a Catherine por de pronto. Pero aún así, yo sospecho estas dos explicaciones que no me dejan bien, pero creo que son correctas. Yo que lucho día a día contra el machismo intrínseco que uno trae, producto de su tiempo y su cultura. A mí, de las cosas que me llamó más la atención es que mandaran como a un tercero a retarte. En el fondo, que no fuera además un reto directo. ¿Sabe qué? Tú tengo una molestia con usted, ahí tiene la... Y además, oye, soy mayor de edad, tienen mi número de teléfono, no lo he cambiado en los últimos 15 años, era súper fácil llamarme. Y Bueno, de hecho, algo que no sabe nadie, yo con Lucía Dammert conversé, yo conversé con Lucía Dammert. Entonces, en yo medio creo de que toda esta semana en medio de toda esta semana para allá y para acá. conversé con ella antes. Entonces, precisamente para, porque en el fondo, yo, no sé, yo tengo la impresión que ella no lo ha pasado bien en el, no Pero lo ya pasó bien en sabías, el gobierno. antes de que ocurriera. No. Yo hablé con Lucía Dammert antes de que saliera la carta. Sí, Disculpa, la carta de reto a ti. claro. Perdón, disculpa ya. Y en el fondo le conté, le dije que lo que yo había dicho era precisamente lo que decía el diario. Ahora, el diario Interferencia, o sea, el medio de comunicación mantiene su postura y esto será algo que definirán los tribunales, se verá. Pero en el fondo lo que yo hice fue comentar una nota, no decir yo creo que o yo pienso que. Yo creo que eso es... Y además, en cualquiera de los casos jamás imputé un delito, si esto de verdad es muy, muy raro. Ahora, efectivamente, claro, tú comentas una nota y después tienes la posibilidad de hablar directamente con ella, que por lo demás ha dicho en todos los tonos que no tiene la más mínima relación con todo lo que dice la nota. Al final tú escuchaste las dos partes, ¿con qué sensación te quedas? Yo creo que esto es algo muy delicado porque cuesta creer que alguien invente una nota de ese nivel, de ese calibre, que sea una invención. Pero por otro lado, también yo creo que deben existir muchos matices en esta historia y que se deben aclarar. Y yo, fíjate que ambas partes anunciaron acciones legales y yo espero que las ejecuten, porque creo que es bueno primero que exista la instancia, como existe en nuestro país, porque en el Estado de Derecho existe, y segundo, porque existe un manto de duda sobre ambas partes. Entonces me parece que la forma correcta de aclararlo es en los tribunales. Fíjense que Y nunca mandando carta, nunca mandando carta.
me voy a poner a confabular más todavía. Conversaba, esto además a principio del nombramiento de Lucía Damer, que intelectualmente, académicamente, uno podrá tener sus reparos, matices y todo lo que ustedes quieran. Pero lo cierto es que ella ha participado y ha trabajado con muchos estados dentro de No, y América además el Latina. estar en una comisión que asesora no te hace directamente asesora de García Luna. O sea, probablemente ella estaba entre muchos escribiendo, no es lo mismo un jefe de gabinete que un grupo de personas que prestan asesoría. Ahora, yo creo que todo eso se va a determinar, pero yo creo que es importante que ocurra. Es importante que ocurra porque hay dos posiciones totalmente contrarias y que se Ahora, lo mantienen que firmes en sus dichos. en un contexto súper confuso, porque como fue tan grave la vinculación anunciada de ella con un caso dramático en el México, la pregunta es la siguiente, y la renuncia quedó completamente fuera del análisis. Nunca se entendieron los elementos del por qué la renuncia, porque la renuncia existió. Es un acto de ella en que ella renuncia a uno de los, digamos, de los cargos más importantes del Palacio, la jefa de asesores del presidente. Y renuncia antes de que salga la nota, un par de horas antes. A eso voy. Entonces, yo también, yo igual que tú, Carol, creo además que empecé mi editorial hablando de la presunción de inocencia. No soy yo que voy a condenar a Catherine Martorell, perdón, a Lucía Damer. No soy quien para condenarla, pero sí me llama la atención que hay un hecho que queda completamente fuera en el aire, que es la renuncia de ella sin explicación suficiente. Nadie, ningún jefe asesor del presidente se va a los 6 meses de asumir la presidencia de la República en un gobierno de 4 años. Y si no me equivoco, no asumió ninguna otra función, porque también lo otro sería, tan falso era lo que decía Interferencia, que ella misma al día siguiente asume, no tengo idea, en una embajada, no tengo idea, en un lugar remoto del mundo. No, nada. Como decían. Claro, no lo sé, malo, pero no lo sé. Lo que voy es que la renuncia no ayuda a pacificar el debate, porque sigue siendo súper confuso su renuncia. ¿Por qué? ¿Por qué se va? Bueno, Porque presumiendo todo tipo de inocencia, también algunos planteaban, esto es, a ver, un choque de ego, de autoridad. Miguel Crispi llega finalmente al segundo piso, ella consideró que era parte de una sombra, que la decisión ya no iba a estar empoderada en ella, pum, y da un paso al costado. Puede que también, claro, al final la cosa haya sido más simple que todo lo que sucedió finalmente. Ahora, entre nosotros, yo en eso soy muy crítico, lo veo en otros países con los que yo me relaciono, otros gobiernos, quiero decir, es bien impresionante la falta de proyecto político de un grupo humano, de que porque te van a hacer sombra te vas del proyecto. Me explico. O sea, la militancia supone la adherencia. Yo por eso soy tan defensor de la palabra más impopular para los auditores. Catherine, yo ya no milito, pero he sido militante muchos años, Catherine milita. Es súper noble la militancia, supone no solamente estar dispuesto a trabajar por un colectivo, es que estás dispuesto a sacrificar buena parte de tus impulsos primarios. Entonces estás dispuesto, y Catherine le tocó ese cargo, y tenemos diferencias Catherine y yo, pero Catherine tiene que responder por 4 años de una gestión completa cuando ella tú ocupaste un cargo, no eras la jefa de la seguridad, sin embargo a ti te cae, para lo bueno y para lo malo, toda la responsabilidad te cae en los debates a ti. Eso es militar. Eso es decir, sabes que yo creo en este proyecto más grande que yo, y doy mi tiempo y mi nombre y me presto y me llevo cosas buenas y me llevo también querellas, insultos, tajos, escupos. A mí estas cosas, estas renuncias, tú sabes que yo aquí termino, pero yo en política me parece muy impropia la renuncia. Me explico. En un trabajo, Jorge, es normal que un trabajador siempre esté buscando nuevos horizontes, porque es un trabajo, es una empresa. Yo siempre creo que es normal. La política es otra cosa. Es cuando tú te pones de acuerdo en un colectivo y dices, vamos por este proyecto, y van a haber miles de ataques, hay que aguantar. Para mí esta gente que pega un portazo y se va del proyecto porque le molestó Crispi, si es verdad, yo soy súper desconfiado, y una de mis críticas al grupo del presidente, y por eso se lo dije al mismo, yo tengo una crítica y creo que lamentablemente me da la razón el tiempo. Es un grupo humano que no tiene un proyecto sustantivo, porque si tú tienes un proyecto sustantivo, te da lo mismo que te pongan a Crispi encima o al lado, te da lo mismo, te reubicas, pero vas a misiones que te van dando. Pero me da la impresión que es un grupo de amigos, esta es otra discusión, pero que donde la vanidad, lo voluble, las derrotas no las resisten. Yo he perdido 4 veces y sigo igual, con mucho cariño para mi adversario, no les va a gustar, sigo igual de fascinado que el 2009 y que el 2006
cuando fui diputado, así igual, y por Dios que he ganado y que he perdido, y las patadas que he recibido, ya lo hablamos con los fiscales, y mi equipo no me ha renunciado nadie, porque estamos de acuerdo todos en un proyecto, no sé si me explico, y si han renunciado algunos por cosas muy distintas, cosas muy personales, pero no porque le cayó mal el vecino, el que de hecho yo no soporto que en mi equipo alguien me diga, mira, me cae mal Juanito y me voy. No, le dije, bueno, si es así, yo tengo todos los días que entenderme, Jorge, con una cantidad de gente que me trató de meter presa, igual me junto. El viernes recibí en mi casa a mucha gente que habló horrores de mí, pero por razones políticas, lo hago todos los días, porque asumo que construir una mayoría es mucho más grande que ser amigo de Catherine. Se trata de otra cosa, que no tiene nada que ver con Catherine, tiene que ver con Chile, etcétera, etcétera. Muy de acuerdo, seguramente estamos en eso los tres. Ya, la destinataria epistolar, entonces, más famosa de Chile, Catherine Martorell. Gracias por estar aquí esta noche en Chile Público. Feliz, se me pasó volando el programa y qué rico verlos de nuevo. Un abrazo a todos quienes nos escuchan. Y no nos abandones, no nos entreguen más a ellas. No, nunca más, nunca más. Jorge siempre sale enojado, yo te defiendo siempre. Sí, cierto. Y el 900 millones de veces, bueno, bajó un poquito después de que el 900 millones de veces, ya no llega a los 1000, 900 millones de veces que votaría por Gabriel Boric, Marco Antonio Minami. Gracias por estar esta noche también aquí en el Bueno, 1000 todavía, de 10.000 a 1000, no bajé, no, todavía estoy en 1.000 millones. Ya, nos vamos, municipio. Defendiendo sus 1.000 millones. Noticias realmente descentralizadas. No te olvides descargar la app de Radio Agricultura. Mañana volvemos con más Chile Público. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.